¿Qué pasa, chicos? Bueno, vamos a aprender una nueva canción, ¿vale? En este caso una nueva pieza que sobre todo se toca en la guitarra, ¿vale? Como siempre, vais a tener en la página el recuadro del PDF con la partitura, para aquellos que además del vídeo, pues queréis tener delante para leer, pues ya sea las notas o el ritmo de la propia canción, ¿vale? Entonces, esta canción, para aquellos que comenzamos a aprenderla desde cero, es muy importante hacer una pequeña diferencia, ¿vale? Una cosa es, digamos, la melodía, que es la nota más aguda de la canción, que es la que va, ¿vale? Que va cambiando de volumen, más intensidad, menos intensidad, que es un poco la línea que va siguiendo la canción. Y luego están las notas de relleno, ¿vale? Pero esa, digamos que están por detrás, es como el actor secundario, es como de relleno. Entonces tiene menos importancia, por tanto, es muy importante no coger el vicio de no darle ese pequeño protagonismo a la melodía respecto a las notas de relleno que vamos a meter, ¿vale? Que son en la segunda y en la tercera cuerda. Entonces, si comenzamos a tocarla desde cero, primero hacemos la melodía. Entonces, la melodía en este caso, la primera cuerda hacemos las siguientes notas. Primero hacemos si, la, sol, sol, fa, mi. Para aquellos que no sepáis o no tengáis todavía claras las notas de la guitarra, recordad, primera cuerda es un mi, ¿vale? Y la guitarra, cada semitono que subimos es un traste que bajamos, ¿vale? Recordad que el traste es el hueco que hay entre las varillas metálicas. Y ya está, con que sepáis eso, que empezáis al aire en mi, pues en el primer traste será el fa, en el tercer traste el sol, quinto la nota la, séptimo la nota si, octavo el do y así sucesivamente, ¿vale? Entonces recordad siempre que si queréis subir dos semitonos, porque vais por ejemplo de do a re, tenéis que bajar dos trastes, ¿vale? Si estáis por ejemplo en el la, primera cuerda, quinto traste y queréis subir así, tenéis que bajar dos trastes. Por tanto estaríais en el traste número 7. Entonces con que tengáis eso ya vais a poder saber todas las notas, ¿vale? Que principalmente la melodía está en la primera, en la cuerda 1, ¿vale? La primera cuerda. Entonces, vamos a ver. Aquí es muy importante algo que es el tema de la digitación. Entonces, ¿qué es la digitación? Pues no es nada más que con qué dedo toco yo las notas en la mano izquierda. Entonces, ¿eso es importante? Sí es importante. ¿Por qué? Porque podemos tocarla con unos dedos que sean mucho más incómodos que otros, ¿vale? Esto la gente que se dedica, digamos, a tocar y profesionalmente invierte mucho tiempo, sobre todo al principio, a la digitación, ¿vale? Porque luego le va a ahorrar mucho tiempo. Una vez que tú ya sabes la forma más cómoda de tocar y con qué dedo es más cómodo, pues ya todas las demás veces que toques esa misma pieza, pues ya has conseguido la forma más óptima, entre comillas, ¿vale? Digamos la mejor entre todas las posibles, porque tú el sí podías comenzar tocándolo con el dedo 3, con el dedo 4, con el dedo 1, con el dedo 2. Entonces, ¿cómo saber cuál es el mejor? Pues eso se ve sobre todo cuando tocas la pieza, digamos, con todas las notas, ¿vale? Y sobre todo practicando también un poco. Entonces, vamos a ir con la melodía, que es muy sencillo. Es primero el si. Ahí podéis empezar con el tercero o con el cuarto dedo de la mano izquierda, como queráis. Pero de momento vamos a fijarnos solo en la melodía, que es si, la, sol, sol, fa sostenido, mi. La mi, recordad que es al aire. Mi, sol, si, mi, 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 re, do, do, si, la, si, do, si, do, si, re sostenido, do, si, si, la, sol, sol, fa, mi, fa, 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 sol, fa, mi, menor. Entonces, eso es lo más importante de toda la canción. Es decir, podéis quitar el relleno y solo tocar la melodía, incluso acompañándola del bajo.
aún así la canción es reconocible, es decir, sabéis que es, pues en este caso el romance y demás. Entonces, por eso es la parte más importante y sobre todo la que yo comenzaría, ya os digo, sobre todo para no mezclarlo con el relleno y no darle, digamos, la importancia que tiene al relleno, que en realidad no lo tiene, simplemente acompañamiento que está perfecto, pero digamos está como en un segundo plano con respecto a la melodía, que si os veis, ¿vale? Entonces eso es lo primero de todo, aprenderos un poco las notas, sobre todo de la melodía. Y también si queréis acompañándola del bajo. Entonces, una vez que hayáis practicado la melodía y más o menos os vaya saliendo y vayáis memorizando las notas, ¿vale? Es decir, pues sí, ¿vale? Si os dais cuenta, también podéis ir viendo un poco el volumen. Al principio, en ese sí le meto una cierta fuerza, podéis hacer sí, 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 y a ir bajando la, sol, sol, fa, mi. Y ese mi un poquito más bajo con respecto al primer sí que habéis dado, ¿vale? Es decir, empieza, digamos, como un poquito alto y va bajando el volumen hasta el mi. Y una vez que retoma el mi, sol, si, vuelve a subir hasta el mi agudo, que ahí ya le da bastante volumen. Re, do, ahí mantiene la tensión. Y ahora vuelve a bajar. ¿Vale? Entonces, para que veáis un poco la melodía que tiene, que empieza en sí y empieza más o menos fuerte y va bajando hasta el mi. Y después del mi comienza a subir hasta el mi agudo, que le da más fuerte. Y ahí mantiene la tensión. Y el re sostenido también mantiene tensión. Y luego a partir de ese sí va bajando. Vale, entonces, para hacer un símil, si os dais cuenta, cuando está en esta parte de la primera cuerda de aquí, es como un poquito más bajo el volumen, y según vamos subiendo el mástil hasta aquí arriba ya le da un poquito más de intensidad, un poquito más de volumen, ¿vale? Un poquito más de fuerza al final, ¿vale? Luego, con respecto a la mano derecha, pues podéis hacer, ya os digo, índice, medio y anular. El anular generalmente así para darle un poquito más de fuerza, y el índice y el medio para el relleno, ¿vale? En este caso el relleno va a ser la segunda y la tercera cuerda al aire, ¿vale? Entonces vamos a ponernos ya con la canción al completo, con las notas. Entonces, una vez que tenemos la melodía, le metemos el bajo, ¿vale? Entonces recordad siempre darle un poquito más de importancia. ¿Vale? Entonces, estar muy pendiente de eso y tocarlo lento, no hace falta que sea rápido. Además, es una canción que no es necesario que sea rápido. Es muy bonita además, o sea que va a sonar bien. Pero eso, sobre todo tener el oído eso de que la melodía esté por encima del relleno, que, ¿vale? Siempre es índice medio, segunda y tercera cuerda. Hacéis sí. Podéis tocar la melodía con el anular,
por ejemplo, hacéis si y medio, índice, medio, segunda cuerda al aire, índice, tercera cuerda al aire, por ejemplo, ¿vale? Anular, medio, índice, anular, medio, índice. Anular con la melodía, que es la primera cuerda, y el medio y el índice, pues la segunda y la tercera cuerda al aire. Entonces, cogemos y es si, sol, es el relleno y es segunda y tercera cuerda al aire con medio e índice. Hacéis si. Y el bajo, sexta cuerda al aire, ¿vale? El mi. Y vamos bajando la, sol. Entonces yo os aconsejo la mano izquierda. De todas formas tenéis los números que veis en la melodía, el si, si, la, sol, tenéis, esos son los dedos de la mano izquierda. Entonces aquí os pone que comencéis con el dedo 4, que es una buena opción, el la con el dedo 2 y el sol con el dedo 1 de la mano izquierda, ¿vale? Esa es una posible digitación o bueno, al final es los dedos que vais a utilizar en la melodía. Entonces comenzáis si, vale, ahí sí que es verdad que podéis cambiar, hacéis si con el dedo 4, si con el dedo 4, la con el dedo 2 de la mano izquierda, sol con el dedo 1 de la mano izquierda y ahora cambiáis otra vez ese sol, lo tocáis ahora con el dedo 2 para luego poder tocar el fa sostenido con el dedo 1 de la mano izquierda y sea más cómodo. Vale, entonces será si con el dedo 4, el la con el dedo 2, el sol con el dedo 1 y ahora vuelvo a tocar el sol pero con el dedo 2 para ahora tocar el fa con el dedo 1, el fa sostenido con el dedo 1 de la mano izquierda, ¿vale? Entonces, repetimos. Y bajamos de intensidad. Y hacemos mi, subimos de intensidad. Y ahora cambiamos a, tocamos el do y ponemos el dedo 1 de la mano izquierda cejilla hasta la cuarta cuerda y seguimos tocando anular, índice, medio. Si, la, si, do y ahora vamos a la séptimo traste, cejilla en las 6 cuerdas y el dedo 2 de la mano izquierda va a estar en el re sostenido, que es el octavo traste de la tercera cuerda. Y hacemos igual, anular, medio, índice. Do, si, do, re sostenido con el dedo 4 de la mano izquierda. Si, levantamos y ya volveríamos a la posición inicial. El si, sol, sol, y ahora el fa, que es el dedo 1 de la mano izquierda, es quinta cuerda, segundo traste, que es el si, y el dedo 2 de la mano izquierda, segundo traste, tercera cuerda, que es el la. Y hacemos igualmente, ahora el pulgar, quinta cuerda, y anular, medio, índice, primera, segunda y tercera cuerda, como siempre.